Audiolibros de Abundancia presenta Nathaniel Branden, Los 6 pilares de la autoestima, tercera parte, capítulos finales, 17 y 18. Gracias por escuchar este audiolibro y haberme acompañado en todo este trayecto y a formar parte de esta hermosa comunidad. Espero que lo disfrutes mucho y te sea de gran utilidad. Para más audiolibros visita el canal de YouTube, Audiolibros de Abundancia. Suscríbete para más contenido actualizado. Si quieres expresar algo, por favor deja un comentario. Si te gustó, por favor dale un me gusta. Gracias. Antes de seguir, recomiendo tener lugar para anotar o grabar, ya que en ciertas partes se requiere hacer ciertos ejercicios. Tercera parte. Capítulo 17. La autoestima y la cultura. Una manera de profundizar en la comprensión de los temas vistos en este libro es considerar la autoestima en relación y bajo la influencia de la cultura. Empecemos por considerar la idea de la autoestima en sí misma. No es una idea, y menos aún un ideal, que se encuentre en todas las culturas. Ha surgido en Occidente no hace mucho y todavía está lejos de ser entendida correctamente. En la época medieval el yo tal y como lo entendemos permanecía aún soterrado en la psique humana. La actitud mental básica era tribal, no individualista. Cada persona había nacido en un lugar distinto y era inmutable en el orden social. Con muy raras excepciones, nadie podía elegir un oficio, sino más bien se le atribuía el papel de campesino, artesano o caballero o el papel de esposa. El sentimiento de seguridad personal derivaba no de los logros personales, sino del hecho de que cada uno se considerase una parte integrante del orden cultural que presumiblemente Dios había ordenado. Las personas podían ganarse el sustento, siempre de acuerdo con la tradición, según las vicisitudes de la guerra, el hambre o las plagas. Había muy poca competitividad, así como una mínima libertad económica o de cualquier otro tipo de libertad. En tal entorno, con una salida tan pequeña para una mente firme e independiente, la autoestima, en la medida que existiera, no se podía manifestar a sí misma a través de una adaptación económica superior. Había ocasiones en que suponía un peligro para la vida. Podía llevar a quien la poseía al potro de tortura y a morir en la hoguera. La oscura Edad Media no valoraba la autoafirmación. No entendía la individualidad. No podía concebir la responsabilidad personal. No comprendía los derechos del hombre o la idea moderna de libertad política. No podía imaginarse la innovación como modo de vida. Ni podía entender la relación de la mente, la inteligencia y la creatividad con la supervivencia. No había lugar para la autoestima. Pero esto no significa que no existiera. Nuestro concepto de individuo como unidad autónoma, determinante y con capacidad para pensar independientemente y con responsabilidad de su existencia, fue resultado de varios desarrollos históricos. El Renacimiento en el siglo XVII, la Reforma en el siglo XVI y el siglo de las luces en el XVIII, y de sus dos derivados, la Revolución Industrial y el capitalismo. La autoestima, tal y como consideramos el concepto en la actualidad, tiene sus raíces en el culto al individualismo que emergió en el post-renacimiento. Esto vale para todos los ideales que nosotros, y cada vez más pueblos de otros países, hemos llegado a admirar, como la libertad de poder contraer matrimonio por amor. La creencia en el derecho a perseguir la felicidad, el deseo de que el trabajo no es solo una fuente de recursos, sino también una expresión personal y la realización personal. No hace mucho tiempo, estos valores eran considerados muy occidentales, muy americanos, y sin embargo, ahora todo el mundo los adopta. Estos valores reflejan las necesidades humanas. La autoestima como realidad psicológica existía en la conciencia humana 1000 años antes de que emergiera como una idea explícita. Ahora que ha emergido, el desafío está en entenderla. La necesidad de la autoestima no es cultural. Todo ser humano, cualquiera que sea la red de costumbres y de valores en que haya crecido, está obligado a actuar para satisfacer y cumplir las necesidades básicas.
no siempre y automáticamente nos sentimos competentes para enfrentarnos a este desafío. Además, todos los seres humanos necesitan una experiencia de competencia, que yo llamo eficacia personal, si han de llegar a tener un sentido fundamental de seguridad y de capacitación. Sin él no pueden responder apropiadamente. No nos sentimos automáticamente merecedores del amor, del respeto, de la felicidad. Pero todos los seres humanos necesitan una experiencia de valía respecto a sí mismos. Para poder asumir un cuidado adecuado de sí mismos, proteger sus intereses legítimos, conseguir algún disfrute de sus esfuerzos y, cuando es posible, enfrentarse a quienes quieren dañarles o explotarles. Sin ella, una vez más, no pueden actuar adecuadamente en su mejor interés. La raíz de la necesidad de autoestima es biológica. Se refiere a la supervivencia y a seguir operando con eficacia. Esta necesidad es inherente a la naturaleza humana. No es una invención de la cultura occidental. La universalidad de las cuestiones relativas a la autoestima vivir conscientemente. Para todo organismo que la posee, la conciencia es un imperativo de adaptación efectiva. La forma característicamente humana de la conciencia es conceptual. Nuestra supervivencia, nuestro bienestar y una adaptación habilidosa dependen de nuestra capacidad de pensar, del uso adecuado de la mente. Tanto si uno está reparando una red de pescar como compilando un programa informático, rastreando a un animal o diseñando un rascacielos. Negociando con el enemigo o intentando resolver una disputa con su pareja, en todos esos casos puede aportar a la ocasión un alto nivel de conciencia o uno más bajo. Uno puede optar por ver o no ver, o algo intermedio. Pero la realidad es la realidad y no se borra por la ceguera elegida por uno mismo. Cuando mayor sea el nivel de autoconciencia que uno aporta a lo que está sucediendo, más efectivo y más en posición de control se siente y más éxito tienen sus esfuerzos. La raíz de la necesidad de autoestima es biológica, se refiere a la supervivencia y a seguir operando con eficacia. En cualquier contexto en que se necesite la conciencia, el actuar conscientemente beneficia a la autoestima y el operar de forma relativamente inconsciente hiere la autoestima. La importancia de vivir conscientemente se basa no en la cultura sino en la realidad. Aceptación de sí mismo. Cuando una persona niega y extraña su propia experiencia, cuando rechaza sus pensamientos, sentimientos o conducta como algo que no es ella. Cuando propicia la inconsciencia de su vida interior, su intención es protegerse a sí misma. Está intentando mantener su equilibrio y defender su concepción de sí misma. Su intención es servir a su autoestima. Pero el resultado es dañar a la autoestima. La autoestima requiere la aceptación de sí mismo, no le vale el rechazo de sí mismo. Esta verdad vale al margen de la cuestión de si las creencias de una determinada cultura fomentan o no la aceptación de sí mismo. Una sociedad muy autoritaria, por ejemplo, puede fomentar el descuido e incluso el rechazo de la vida interior del individuo. Esto no significa que la aceptación de uno mismo sea meramente un sesgo cultural sin justificación alguna en la naturaleza humana. Significa que algunas culturas suscriben valores contrarios al bienestar humano. Las diferentes culturas no confieren los mismos beneficios psicológicos a sus miembros. Responsabilidad de uno mismo. Nadie que no asuma la responsabilidad de sus elecciones y acciones puede sentirse capacitado, puede sentirse competente para afrontar los retos de la vida. Nadie que no asuma la responsabilidad de satisfacer lo que desea puede sentirse eficaz. La responsabilidad de uno mismo es esencial para la experiencia de fuerza interior. Cuando recurrimos a los demás para conseguir la felicidad o el cumplimiento de nuestra autoestima, abandonamos el control de nuestra vida. No existe un entorno social en el que estas observaciones puedan no tener validez. No todas las culturas valoran por igual la responsabilidad de uno mismo. Esto no cambia el hecho de que donde vemos responsabilidad y disposición a ser responsable, vemos un sentido de uno mismo más sano y más robusto, un organismo biológicamente más adaptado.
Por lo que respecta a la labor de equipo, la actividad de grupo y similares, la persona responsable de sí misma puede funcionar de forma eficaz con las demás porque está dispuesta a ser responsable. Esta persona no depende ni es parasitaria de otra, ni tampoco explota a otra. La responsabilidad personal no significa que uno haga todo por sí mismo, significa que cuando uno actúa en concierto con otros, asume la responsabilidad de su participación. Hace falta decir que una sociedad cuyos miembros valoran esta actitud es más fuerte y está mejor dotada para sobrevivir que una sociedad cuyos miembros no lo hacen. Afirmación de uno mismo. La afirmación de uno mismo es la práctica de respetar las propias necesidades, deseos, valores y juicios, y de buscar las formas adecuadas de expresión en la realidad. No todas las culturas valoran por igual la afirmación de uno mismo. Y algunas formas de expresión de uno mismo adecuadas pueden diferir de un lugar a otro, por ejemplo, las palabras que uno utiliza, o el tono de voz en que uno habla, o los gestos que uno hace. Pero en la medida en que una cultura suprime el impulso natural a la autoafirmación y a la expresión de uno mismo, bloquea la creatividad, ahoga la individualidad. Y se contrapone a las exigencias de la autoestima. La Alemania nazi y la Rusia soviética, por citar dos ejemplos de este siglo, castigaron implacablemente la autoafirmación. En estos países era un contravalor cultural. No eran sociedades en las que pudiese prosperar la vida humana. Otras culturas castigan la afirmación de uno mismo y la expresión de uno mismo de forma menos extrema y violenta, a veces de forma amable. A los niños hawaianos puede advertírseles cariñosamente de este modo: permanece entre las matas de hierba y no destaques. Uno del mismo modo, la autoanulación como forma de ser básica es contraria a la autoestima y a la fuerza vital. En la medida en que una cultura suprime el impulso natural a la autoafirmación y la expresión de uno mismo, bloquea la creatividad, ahoga la individualidad y se contrapone a las exigencias de la autoestima. La expresión de uno mismo es algo natural, la eliminación de uno mismo, no. No hay que educar a los niños en la afirmación de sí mismos. Las sociedades autoritarias tienen que socializarlos en la entrega de sí mismos. El que unos niños vengan al mundo con más autoafirmación natural que otros no contradice esta observación. A falta de miedo, la afirmación de uno mismo es la condición natural del ser humano. Lo que las personas tienen que aprender es a cuidar y a respetar la autoafirmación de los demás. Esto es sin duda un imperativo de la cooperación. La cooperación no es un terreno intermedio entre la afirmación de uno mismo y la supresión de uno mismo, sino el ejercicio inteligente del interés personal en un contexto social, algo que sí ha de aprenderse. Vivir con propósito. La idea de vivir con propósito puede interpretarse erróneamente en el sentido de que hemos de dedicar toda nuestra vida a fines productivos. Nuestros propósitos pueden incluir muchas cosas además del trabajo productivo. Crear una familia, disfrutar de una relación amorosa o de un matrimonio, tener un pasatiempo, cincelar el propio cuerpo mediante el ejercicio o el propio espíritu mediante la meditación y el estudio. Una orientación enérgica a fines, entendida correctamente, no tiene nada de intrínsecamente occidental. Cuando Buda se puso en camino en busca de iluminación, ¿no estaba animado por un propósito apasionado? Confío que incluso entre los polinesios hay algunos hombres y mujeres con más propósito que otros. Al hablar de autoestima, utilizo términos como eficacia, competencia, logro, éxito. En nuestra cultura puede haber una tendencia a comprender estas ideas exclusivamente en términos materialistas. No quiero dar a entender esto. Su sentido es no solo económico, sino más bien metafísico u ontológico. Sin menospreciar el valor de los logros materiales, que son exigencias de la supervivencia, podemos ver que estas ideas abarcan todo el espectro de la experiencia humana, desde la mundana a la espiritual. Servimos mejor a nuestra vida organizando nuestras energías con relación a propósitos específicos, a corto y a largo plazo, o bien viviendo en el día. Reaccionando a los acontecimientos en vez de eligiendo nuestra propia dirección, desplazándonos pasivamente al capricho de los impulsos y las circunstancias.
Si uno se atiene a la perspectiva aristotélica, como hago yo, de que la verdadera vida humana es aquella en la que buscamos el más pleno ejercicio de nuestras capacidades características, la respuesta es obvia. En la pasividad no se satisface ni nuestra razón, ni nuestra pasión, ni nuestra creatividad, ni nuestra imaginación. Solo vivimos nuestra vida a medias. Esta perspectiva puede ser occidental, pero creo que puede demostrarse que es superior a la alternativa. Si la vida y la felicidad humana son la norma, no todas las tradiciones culturales son iguales. Por ejemplo, en África hay sociedades en las que es una práctica normal y aceptada mutilar a las jóvenes los genitales. Una antigua tradición de la India hizo que se quemasen vivas millones de viudas. Si no aceptamos estas prácticas, dudo que nadie pueda plantear la acusación de imperialismo cultural. Deseamos tener esto presente en nuestra exposición de las ideas acerca de la cultura y la autoestima. Integridad personal. La práctica de la integridad consiste en tener principios de conducta y ser fiel a ellos. Significa mantener la palabra, cumplir nuestros compromisos, ser fiel a nuestras promesas. Como nunca he oído que este sea un artificio cultural, como es apreciada en todas las sociedades que conozco, incluso en el submundo, donde impera la idea de honor entre ladrones. Creo que es obvio que esta virtud es más profunda que cualquier sesgo cultural. Refleja una conciencia implícita de cada cual acerca de la vida. La traición de nuestras convicciones hiere nuestra autoestima. Esto lo impone no la cultura sino la realidad, es decir, nuestra naturaleza. Al comienzo de este audiolibro remarqué que la autoestima no es ni comparativa ni competitiva. No tiene nada que ver con luchar por ser superior a los demás. Un psicólogo de Hawái me hizo la siguiente pregunta. ¿No está usted enseñando a la gente a elevarse por encima de los demás? Yo le respondí que esta labor no tenía nada que ver con los demás en el sentido que él pensaba. Tiene que ver con nuestra relación con nosotros mismos y con la realidad. Educado en una cultura en la que lo principal no es el individuo sino el grupo, tenía dificultad en comprender esto. Toda su orientación gravitaba hacia el colectivo social. No es bueno ser demasiado grande, dijo. ¿Qué sucede en su mundo a los niños de extraordinario talento o capacidad? Dijo que, según él entendía la autoestima, solo podía consistir en la seguridad de estar integrado en una red de relaciones. ¿Era esto diferente, le pregunté yo, de intentar basar la autoestima en ser objeto de agrado y aprobación? Él respondió que yo tenía fobia de la dependencia. Si tenemos una verdadera necesidad de experimentar nuestras facultades y valía, necesitamos más que la comodidad de estar integrados. Esto no quiere decir que rechace el valor de las relaciones. Pero si una cultura pone en primer lugar las relaciones, por encima de la autonomía y la autenticidad, lleva al individuo a alienarse de sí mismo. Estar conectado es más importante que saber quién soy y ser quién soy. La persona tribal puede querer afirmar que estar conectado es más importante, es el valor supremo, pero eso no autoriza a igualarlo con la autoestima. No son iguales todas las tradiciones culturales. Cuando discutía de estas cosas con una educadora hawaiana que deseaba introducir mejores principios de autoestima en el sistema escolar, dijo: sean cuales sean nuestras dotes o talentos, aquí muchos de nosotros tenemos un gran problema de autoestima. Nos sentimos inferiores y tememos que nunca vamos a ponernos al nivel. Nuestros hijos padecen desmoralización. Todo esto conduce naturalmente a la cuestión siguiente. ¿Qué efecto tienen las diferentes culturas y los diferentes valores culturales en la autoestima? La influencia de la cultura. Toda sociedad contiene una red de valores, creencias y supuestos. No todos ellos se designan de forma explícita, pero no obstante forman parte del entorno humano. En realidad, puede ser más difícil poner en cuestión las ideas con las que no nos identificamos abiertamente sino que mantenemos y transmitimos tácitamente. Precisamente porque están absorbidas por un proceso que en lo sustancial evita la conciencia.
Todos poseemos lo que puede denominarse un inconsciente cultural, un conjunto de creencias implícitas sobre la naturaleza, la realidad. Los seres humanos, las relaciones hombre-mujer, el bien y el mal, que reflejan el conocimiento, comprensión y valores de una época y lugar históricos dados. No quiero decir que no haya diferencias entre las creencias a este nivel entre las diferentes personas de una misma cultura. Tampoco quiero decir que nadie sustente conscientemente ninguna de estas creencias o que nadie las ponga en cuestión. Solo quiero decir que al menos algunas de estas creencias tienden a residir en toda psique de una determinada sociedad, y sin llegar a ser nunca objeto de un conocimiento consciente. No es posible que todos, ni siquiera los más independientes, sean conscientes de todas y cada una de las premisas o sometan a examen crítico cada una de ellas. Incluso los grandes innovadores, que desafían y destruyen los paradigmas en un ámbito de la realidad, pueden aceptar acríticamente los supuestos implícitos vigentes en otros ámbitos. Lo que nos impresiona de una mente como la de Aristóteles, por ejemplo, es el gran número de campos a los que aplicó la fuerza extraordinaria de su intelecto original. Pero incluso Aristóteles era en muchos sentidos un hombre de su época y lugar. Ninguno de nosotros puede escapar por completo a la influencia de nuestro entorno social. Pensemos, por ejemplo, en la imagen de la mujer que ha imperado en la historia de la humanidad. Alguna versión de la mujer como un ser inferior forma parte del inconsciente cultural de todas las sociedades que conocemos. En casi todas las partes del mundo y prácticamente en todos los siglos pasados, se ha considerado a las mujeres y se les ha enseñado a considerarse a sí mismas como seres inferiores a los hombres. Alguna versión de la mujer como un ser inferior forma parte del inconsciente cultural de todas las sociedades que conocemos y también del inconsciente cultural. El estatus de segunda clase de la mujer es un aspecto saliente de todas las ramas de fundamentalismo religioso. La idea de la mujer como ser inferior no es una idea que apoye la autoestima de la mujer. ¿Puede alguien dudar que ha tenido un efecto trágico en la idea de sí mismas de la mayoría de las mujeres? Incluso en muchas mujeres norteamericanas que se consideran totalmente emancipadas, no es difícil detectar la perniciosa influencia de esta concepción. Hay una idea paralelamente difundida sobre el valor del hombre que es perjudicial para su autoestima. En la mayoría de las culturas se socializa a los hombres en la identificación de la valía personal con la capacidad de ganar dinero, con ser un buen proveedor. Sí, tradicionalmente, la mujer debe obediencia al hombre, el hombre debe obediencia a apoyar financieramente a la mujer y prestarle protección física. Si una mujer pierde su empleo y no puede encontrar otro, tiene sin duda un problema económico, pero no se siente disminuida como mujer. A menudo, los hombres se sienten menos masculinos. En los tiempos difíciles, las mujeres no se suicidan porque no puedan encontrar trabajo. Los hombres lo hacen a menudo, porque se les ha educado para identificar la autoestima con la capacidad de ganar dinero. Hoy podría decirse que está justificado racionalmente vincular la autoestima con la capacidad de ganar dinero. ¿Acaso la autoestima no tiene que ver con ser igual ante los retos de la vida? ¿No es entonces esencial la capacidad de ganarse la vida? Sobre esto pueden decirse por lo menos dos cosas. Si una persona no puede ganarse la vida por sus propias opciones y prácticas, pudiendo hacerlo, y por ejemplo, se lo impiden su inconsciencia, pasividad o irresponsabilidad, entonces esa incapacidad de autosustento es un reflejo de la baja autoestima. Pero si el problema es el resultado de factores que escapan al control de la persona, como una depresión económica, entonces es erróneo hacer del problema un motivo de autoacusación. En sentido estricto, la autoestima está unida a las cosas que están sujetas a nuestra elección voluntaria. Con frecuencia se pone énfasis no tanto en la capacidad de ganar dinero como tal, sino en la de ser un buen proveedor. Se juzga a los hombres y se les anima a juzgarse a sí mismos, por lo bien que pueden cuidar financieramente de los demás. Se socializa a los hombres para que sean siervos, tanto como a las mujeres. Lo único que son diferentes son las formas de servidumbre fomentada culturalmente.
Si un hombre no puede soportar económicamente a una mujer, tiende a perder su estatus a ojos de ésta y de los suyos propios. Supondría una independencia y autoestima inusuales desafiar esta actitud estimulada culturalmente y preguntar: ¿por qué es esta la medida de mi valor como hombre? La mentalidad tribal. A lo largo de la historia de la humanidad, la mayoría de las sociedades y culturas han estado dominadas por la mentalidad tribal. Esto era así en las épocas primitivas, en la Edad Media y en los países socialistas del siglo XX. Japón es un ejemplo actual de país no socialista de orientación cultural aún muy tribal, aunque actualmente puede estar en proceso de volverse menos tribal. La esencia de la mentalidad tribal es que convierte a la tribu como tal en el bien supremo y rebaja la importancia del individuo. Tiende a considerar a las personas unidades intercambiables y a ignorar o minimizar la significación de las diferencias entre un ser humano y otro. En su forma extrema, apenas concibe al individuo excepto en la red de relaciones tribales. El individuo solo, en sí, no es nada. Platón, el padre del colectivismo, capta la esencia de esta concepción en Las leyes, cuando afirma lo siguiente: mi ley estará creada con una concepción general de los mejores intereses de la sociedad en general, pues con razón considero de menor importancia a la persona individual y a sus asuntos. Habla con entusiasmo del hábito de nunca pensar en hacer un solo acto aparte de nuestros congéneres, de convertir a la vida, hasta el máximo, en un concierto consumado. En sociedad y comunidad de todos con todos. En la época antigua vemos encarnada esta concepción en la sociedad militarista de Esparta. En la época moderna sus monumentos fueron la Alemania nazi y la Unión Soviética. Entre los antiguos y los modernos pensemos en la Edad Media, en la que cada persona era definida por su lugar en la jerarquía social, al margen del cual podía decirse que carecía de identidad personal. La esencia de la mentalidad tribal es que convierte a la tribu como tal en el bien supremo y rebaja la importancia del individuo. Las sociedades tribales pueden ser totalitarias, pero no tienen que serlo necesariamente. Pueden ser relativamente libres. La premisa tribal va intrínsecamente en contra de la autoestima. Es una premisa y orientación que descapacita al individuo como tal. El mensaje de la sociedad tribal implícito es este: tú no cuentas. Por ti mismo, no eres nada. Solo puedes ser algo como parte de nosotros. Así, cualquier sociedad, en la medida en que está dominada por la premisa tribal, ataca inherentemente la autoestima, y no solo eso, es profundamente contraria a ella. En una sociedad así se socializa al individuo para que se mantenga en una baja autoestima en relación al grupo. Se suprime la autoafirmación, excepto mediante vías muy ritualizadas. El orgullo tiende a considerarse algo malo. Se insta al autosacrificio. Hace unos años, en mi obra, The Psychology of Romantic Love, escribí sobre la falta de importancia atribuida a los vínculos emocionales en las sociedades primitivas. El amor, como celebración de dos yos unidos, era una idea extremadamente incomprensible. En ese libro afirmé que el amor romántico, entendido racionalmente, exige como contexto la autoestima y que ambas ideas, el amor romántico y la autoestima, son extrañas a la orientación tribal. Los estudios antropológicos de las tribus primitivas aún existentes nos revelan mucho sobre las formas tempranas de la mentalidad tribal y su perspectiva sobre lo que llamamos individualidad. El Dr. Orre Richards, un antropólogo que vivió entre los Bemba del norte de Rodesia en los años 30, contó una vez a un grupo de ellos una narración popular inglesa sobre un joven príncipe que ascendió a montañas heladas, cruzó bosques y luchó con dragones para conseguir la mano de la doncella a la que amaba. Los Bemba se quedaron perplejos, pero permanecieron en silencio. Finalmente, un anciano jefe habló, expresando las ideas de todos los presentes en la pregunta más simple imaginable. ¿Por qué no tomó a otra muchacha?, preguntó. El conocido estudio de Margaret Mead, de los originarios de Samoa, muestra igualmente que los vínculos emocionales profundos son muy ajenos a la psicología y forma de vida de estas sociedades.
Volvemos a encontrar la mentalidad tribal de nuevo en la sociedad tecnológicamente adelantada del 1984 de George Orwell, donde todo el poder y autoridad de un Estado totalitario está orientado a aplastar el individualismo autoafirmativo del amor romántico. El desprecio de las dictaduras del siglo XX, del deseo del ciudadano de tener una vida personal. La caracterización de este deseo como egoísmo pequeño burgués es demasiado conocida como para que merezca ser documentada. Las dictaduras modernas pueden tener una comprensión mejor de la individualidad que las tribus primitivas, pero el resultado es que su hostilidad es más virulenta. Cuando asistí a la primera conferencia internacional sobre autoestima, celebrada en Noruega en 1990, un estudioso soviético dijo lo siguiente: como americano, quizá no pueda comprender en qué medida la idea de autoestima está ausente en nuestro país. No se comprende. Y si se comprendiese, sería condenada como algo políticamente subversivo. Lo interesante del Japón moderno es que es una sociedad semilibre cuya tradición es tribal y autoritaria. Aún teniendo en su seno algunas fuerzas liberales que la impulsan a un mayor liberalismo y libertad de las limitaciones de antaño. Este es el comentario de Jonathan Roth sobre el aspecto antiguo de la cultura japonesa. Japón tiene un lado molesto, un lado tradicional, preliberal. Los equipos de baloncesto entrenan a veces a sus jugadores hasta el dolor y el agotamiento en razón de que esto les dará fuerza de espíritu. En las aulas de secundaria los alumnos malos son humillados y objeto de burlas porque se piensa que ellos tendrán su propia oportunidad de hacer lo mismo cuando sean buenos alumnos. En los omnipresentes sistemas de formación profesional el joven sufre y paga sus fallos, aprende a resistir y aceptar, para luego hacer lo mismo. La parte del culto a la prosperidad del Japón solo es un sector de la rica y diversa geografía moral japonesa. No llevaba una semana en Japón, cuando este sector ya me había llamado la atención y seducido con su magnetismo vagamente fascista. Resulta que recientemente había estado leyendo a Platón y cuando vi los valores japoneses tradicionales. Fuerza mediante sufrimiento, fuerza mediante jerarquía, fuerza por inmersión individual en el grupo, reconocí lo que veía. Nadie habría admirado los valores japoneses tradicionales más que Platón, que habría visto en ellos la radiante Esparta de sus sueños. Hace unos años tuve como cliente de psicoterapia a un maestro japonés de Aikido. Se había trasladado del Japón a California a los 22 años. Me dijo: Japón ha cambiado, sin duda, pero el peso de la tradición es aún muy fuerte. Apenas existe la idea de autoestima, y en realidad allí hay otra cosa, no aquello sobre lo que usted escribe, no lo que yo comprendo y quiero para mí. Allí todo está vinculado a un grupo, la familia, la empresa, ya sabe, nada del individuo. Vi que mis amigos se debatían por este problema, sin saber cómo expresarlo en palabras. Yo vine a los Estados Unidos porque me gusta un mayor individualismo. Aquí hay mucha gente loca, ya sabe, la gente está muy mezclada, pero con todo creo que aquí hay más oportunidades para desarrollar la autoestima. Yo creo que no toda la cultura japonesa falta al apoyo a la autoestima. Esta cultura es demasiado diversa e incluye muchos valores en conflicto para poder decir eso. Los elementos citados son realmente adversos a la autoestima. La cultura japonesa tiene mucho que desalienta la autonomía, como suele suceder en las culturas tribales. Pero hay otros elementos cuyos efectos psicológicos son positivos. Tienen un alto concepto del conocimiento y la cultura. Una comprensión de la importancia de ser plenamente responsable de sus actos y compromisos. Un encantador orgullo en el trabajo bien hecho. En las culturas con mucha diversidad, es más útil pensar en las implicaciones que tienen para la autoestima las creencias o valores específicos en vez de en el conjunto de la cultura. Generalizando, puede decirse que las culturas tribales disuaden la individualidad y estimulan la dependencia, y en esta medida pueden considerarse enemigas de la autoestima. La mentalidad religiosa. En California, cuando los educadores introdujeron currículos de autoestima en las escuelas, los adversarios más enconados fueron los fundamentalistas cristianos.
que denuncian estos programas como culto al yo. Afirman que la autoestima separa a los hijos de Dios. Recuerdo cuando, hace muchos años, una monja carmelita hablaba de su formación. Se nos enseñaba que el enemigo al que había que aniquilar, la barrera entre nosotros y la divinidad, era el yo. La mirada baja para no ver demasiado. Las emociones suprimidas para no sentir demasiado. Una vida de oración y servicio para no pensar demasiado. Ante todo, obediencia, no poner nada en duda. A lo largo de la historia, cuando la religión se ha impuesto por el Estado, se ha castigado la conciencia. Por el pecado de pensar, muchos hombres y mujeres han sido torturados y ejecutados. Esta es la razón por la que tuvo tanta significación histórica la idea americana de separación absoluta de Iglesia y Estado. Impedía que cualquier grupo religioso utilizase la maquinaria del Estado para perseguir a quienes pensasen o creyesen de forma diferente. A lo largo de la historia, cuando la religión se ha impuesto por el Estado, se ha castigado la conciencia. Cuando se llega a las creencias no por un proceso racional sino por la fe y una supuesta revelación, cuando no se puede apelar a criterios de conocimiento objetivos. Los creyentes suelen percibir a quienes piensan de forma diferente como una amenaza, un peligro, capaz de extender la enfermedad de la impiedad a los demás. Por ejemplo, veamos la respuesta religiosa típica del ateísmo. Si se ha llegado a la creencia en Dios mediante una experiencia personal auténtica, es de suponer que la respuesta adecuada a quienes no han tenido una ventaja similar sería la compasión. En cambio, la mayoría de las veces, la respuesta es el odio. ¿Por qué? La respuesta solo puede ser que el creyente percibe al ateo como una amenaza. Pero si el creyente siente verdaderamente no solo que Dios existe sino que Dios está de su lado, entonces es el ateo, no el creyente, quien debería ser objeto de amabilidad y simpatía, al no haber tenido la buena fortuna de ser alcanzado por la experiencia de la divinidad. Al parecer, la Biblia sienta el precedente de esta falta de benevolencia. Se nos dice que Jesús amenazó con el tormento eterno a quienes no creían que Él era el Hijo de Dios. Y en el Corán Mahoma no es más benévolo para con los no creyentes. El apoyo religioso de la crueldad hacia los que no están de acuerdo con uno tiene una larga historia. Por supuesto, la cuestión es mucho más profunda que la alternativa entre teísmo y ateísmo. Durante miles de años unos hombres han matado a otros en nombre de diferentes ideas de Dios. Se libraron terribles guerras religiosas entre personas que se llamaban cristianas. Históricamente la religión no solo se ha opuesto a la ciencia, sino que ha condenado la mayoría de las místicas personales. Porque la mística pretende una experiencia directa e inmediata de Dios, no mediatizada por la autoridad religiosa. Para el religioso tradicional la mística que actúa fuera de la órbita de la Iglesia es demasiado individualista. Aquí me propongo no examinar la incidencia de la religión en cuanto tal sino solo del autoritarismo religioso que se manifiesta en una cultura determinada. Si hay religiones o enseñanzas religiosas que animan al individuo a valorarse a sí mismo y que apoyan la apertura intelectual y el pensamiento, están fuera del alcance de esta exposición. Aquí me voy a centrar en los efectos sobre la autoestima de las culturas o subculturas en las que domina el autoritarismo religioso, en las que se ordena creer y se considera pecado el disentir. En estas situaciones está proscrito vivir conscientemente, con responsabilidad personal y autoafirmación. Pero sería erróneo, en relación a esta cuestión, pararnos en el Islam o el catolicismo romano. Lutero y Calvino no eran más amigos que el Papa de la independencia de la mente. Sí, en una cultura determinada, se enseña a los niños, todos somos igualmente indignos a ojos de Dios. Sí, en cualquier cultura, se enseña a los niños, naciste en el pecado y eres pecador por naturaleza. Si se da a los niños el mensaje, no pienses, no cuestiones, cree. Si se da a los niños un mensaje como, ¿quién eres tú para poner tu mente por encima de la del sacerdote, el ministro, el rabino? Si se dice a los niños, si vales algo no es por algo que puedas haber hecho o puedas hacer, sino solo porque Dios te ama.
Si se dice a los niños, la sumisión a lo que no comprendas es el principio de la moralidad. Si se enseña a los niños, no seas voluntarioso, la autoafirmación es pecado de orgullo. Si se enseña a los niños, nunca pienses que eres dueño de ti mismo. Si se le informa a los niños, cuando tu criterio y el de las autoridades religiosas entren en conflicto, debes creerle a las autoridades religiosas. Si se le informa a los niños, el autosacrificio es la mayor virtud y el más noble deber. Entonces, ¿cuáles serán las consecuencias probables para la práctica de vivir conscientemente, para la práctica de la autoafirmación o cualquiera de los demás pilares de una autoestima sana? En cualquier cultura, subcultura o familia en la que se valore más la creencia que el pensamiento, que se valore más la autoentrega que la autoexpresión y la conformidad más que la integridad. Es probable que los que conservan la autoestima sean solo excepciones heroicas. Según mi experiencia, lo que hace difícil las discusiones del impacto de las enseñanzas religiosas es el elevado grado de interpretación individual de lo que significan. Una vez me dijeron que ninguna de las doctrinas antes citadas significa en realidad lo que parece que signifique. Muchos cristianos con los que he hablado me aseguran que ellos saben personalmente lo que Jesucristo pretendió en realidad, pero otros millones de cristianos no lo saben. Sin embargo, lo que no es discutible es que allí donde cualquier religión, cristiana o no, ha estado respaldada por el poder del Estado, se ha castigado, y en ocasiones con una extraordinaria crueldad, la conciencia, la independencia y la autoafirmación. Este es el sencillo hecho que hay que tener presente al examinar el impacto psicológico-cultural que tiene sobre las personas la orientación religiosa autoritaria. Esto no quiere decir que todas las ideas religiosas estén necesariamente equivocadas. Pero significa que si se considera desde una perspectiva histórica, una cultura tras otra, no se puede decir que la influencia de la religión en general ha sido beneficiosa para la autoestima. El tema de la religión suele provocar intensas pasiones. Para algunos oyentes, casi cualquier frase de esta sección puede ser incendiaria. Comprensiblemente, mis colegas del movimiento de la autoestima están ansiosos por persuadir a la gente de que no hay conflictos entre el programa de la autoestima y los preceptos de la religión convencional. Sigue en pie la cuestión. Si los fundamentalistas se han opuesto con uñas y dientes a la introducción de programas de autoestima en las escuelas, ¿por qué creen que estos programas son incompatibles con la religión tradicional? Esta es la cuestión que hay que afrontar. Un día se enseñarán los 6 pilares a los niños y en las escuelas. Será larga la batalla. ¿Ha querido alguna vez una ortodoxia religiosa a personas comprometidas plenamente con la práctica de vivir conscientemente? La cultura norteamericana. La cultura de los Estados Unidos de América es la que tiene mayor número de subculturas de cualquier país del mundo. Es una sociedad caracterizada por una extraordinaria diversidad de valores y creencias prácticamente en todos los ámbitos de la vida. Si comprendemos que solo estamos hablando de tendencias dominantes que tienen diversas fuerzas compensatorias, hay un sentido en el que podemos hablar legítimamente de cultura norteamericana. Lo históricamente extraordinario en la creación de los Estados Unidos de América fue el rechazo consciente de la premisa tribal. La Declaración de Independencia proclamó la doctrina revolucionaria de los derechos individuales e inalienables y afirmó que los gobiernos existen para el individuo y no los individuos para los gobiernos. Aunque los líderes políticos han traicionado esta visión de muchas maneras y en muchas ocasiones, aún contiene la esencia de lo que significa esa abstracción, Norteamérica. Libertad. Individualismo. El derecho a perseguir la felicidad. Propiedad de uno mismo. El individuo como fin en sí mismo, y no como medio para los fines de otros, no como propiedad de la familia, la iglesia, el Estado o la sociedad. Estas ideas fueron radicales en la época en que se proclamaron, y no creo que aún hayan sido plenamente comprendidas o aceptadas, al menos, no por la mayoría. Lo históricamente extraordinario en la creación de los Estados Unidos de América fue el rechazo consciente de la premisa tribal.
Muchos de los fundadores de Estados Unidos eran deístas. Concebían a Dios como una fuerza que había creado el universo y luego se había retirado considerablemente de los asuntos humanos. Eran muy conscientes del mal resultante cuando una religión particular tomaba las riendas de la maquinaria del Estado y con ello conseguía el poder de imponer sus puntos de vista. Como hombres de la Ilustración, tendían a sospechar del clero. George Washington dijo explícitamente que los Estados Unidos no habían de identificarse como una nación cristiana. La libertad de conciencia fue parte esencial de la tradición norteamericana desde los comienzos. En la actualidad, como señala Harold Bloom en The American Religion, la relación de Norteamérica con su Dios es muy personal, y no está mediatizada por grupo o autoridad alguna. Es un encuentro que tiene lugar en el contexto de una extrema soledad espiritual. Esto es algo muy diferente a lo que se encuentra uno en otras partes del mundo. Refleja el individualismo nuclear de la experiencia norteamericana. Según Bloom, la mayoría de los norteamericanos están convencidos de que Dios les ama de una forma muy personal. Contrasta esa perspectiva con la observación de Spinoza en su Ética de que quien realmente ama a Dios no debe esperar ser amado por él a cambio. Los norteamericanos tienden a considerarse el pueblo elegido. En el núcleo de la tradición americana estaba el hecho de que este país surgió como nación fronteriza en la que no había nada y tenía que crearse todo. La autodisciplina y el trabajo duro fueron valores culturales muy apreciados. Había una vigorosa noción de comunidad y ayuda mutua, sin duda, pero no como sustitutos de la confianza en uno mismo y la responsabilidad de uno mismo. Personas independientes se ayudaban cuando podían, pero en última instancia se esperaba que cada cual arrostrase con su carga. En la Norteamérica del siglo XIX no se educaba a la gente en la psicología de la titulación. No se les animaba a creer que habían nacido con un derecho al trabajo, energía y recursos de los demás. Esto fue un giro cultural que tuvo lugar en el siglo XX. Esta explicación generalizada de la cultura norteamericana tradicional deja muchas cosas fuera. Por ejemplo, no aborda la institución de la esclavitud, el trato de los norteamericanos negros como ciudadanos de segunda clase, o la discriminación legal contra la mujer, que solo en este siglo consiguió el derecho de voto. Por lo mismo podemos decir que, en la medida en que se realizó, la visión norteamericana hizo mucho por fomentar una autoestima sana. Animó a los seres humanos a creer en sí mismos y en sus posibilidades. Al mismo tiempo, una cultura está compuesta de personas y las personas llevan inevitablemente el pasado consigo. Los norteamericanos pueden haber repudiado políticamente la premisa tribal, pero ellos o sus antepasados procedían de países dominados por la mentalidad tribal, que a menudo siguió influyéndoles cultural y psicológicamente. En alguna ocasión pueden haber venido a estas costas huyendo del prejuicio o la persecución religiosa, pero muchos de ellos trajeron consigo la actitud mental del autoritarismo religioso. Trajeron al Nuevo Mundo la vieja manera de pensar acerca de la raza, la religión y el género. El conflicto de valores culturales, presente desde los comienzos, prosigue en la actualidad. En nuestra cultura actual chocan constantemente las fuerzas a favor de la autoestima y las contrarias a la autoestima. El siglo XX testimonió un cambio de valores culturales en los Estados Unidos y en lo esencial este cambio no ha fomentado la autoestima, sino todo lo contrario. Estoy pensando en las ideas que me enseñaron en la universidad durante los años 50, cuando el agnosticismo epistemológico, o tal vez nihilismo, se unió al relativismo moral, codo con el marxismo. Junto a millones de otros estudiantes, en esa época, se intentó hacerme creer lo siguiente. La mente es impotente para conocer la realidad tal como es realmente. En última instancia, la mente es impotente. Los sentidos son poco fiables y no son dignos de confianza, todo es una ilusión. Los principios de la lógica son meras convenciones. Los principios de la ética son meras expresiones de sentimientos, sin base alguna en la razón o en la realidad. No es posible ningún código racional de valores morales.
Como toda conducta está determinada por factores sobre los cuales no tenemos control, nadie merece crédito por logro alguno. Como toda conducta está determinada por factores sobre los cuales no tenemos control, nadie debe ser considerado responsable de ninguna mala acción. Cuando se cometen delitos, la culpable es la sociedad, nunca el individuo, excepto en los delitos cometidos por los hombres de negocios, en cuyo caso lo único indicado es el castigo más severo. Cada cual tiene un título igual para cualesquiera bienes o servicios existentes, las nociones de ganado y no ganado son reaccionarias y antisociales. Las libertades política y económica han tenido su ocasión y han fracasado, y el futuro es la propiedad y gestión estatal de la economía, que creará un paraíso en la tierra. Pensaba en estas ideas y en los profesores que me las enseñaban en la primavera de 1992. Mientras estaba sentado viendo en la televisión los disturbios en la zona centro-sur de Los Ángeles. Cuando un periodista preguntó a un asaltante, ¿no se da cuenta de que los almacenes que ha asaltado y destruido hoy no estarán aquí para usted mañana? Este respondió, no, nunca he pensado en eso. Bien, ¿quién le podría haber enseñado que es importante aprender a pensar, cuando no se les enseña ni siquiera a los niños con más recursos? Cuando vi a un grupo de hombres sacar a rastras de su camión a un hombre desvalido y golpearle casi hasta morir, oí la voz de mis profesores que decía, si encuentras moralmente objetable eso, solo es tu sesgo emocional. No existe conducta correcta o incorrecta. Cuando vi a hombres y mujeres riendo frenéticamente mientras arrastraban televisores y otros objetos fuera de los almacenes saqueados. Pensaba en los profesores que enseñaban que nadie es responsable de nada de lo que hace, excepto los codiciosos capitalistas que poseen almacenes y merecen los problemas que tienen. Pensé lo perfectamente que las ideas de mis profesores se habían traducido a la realidad cultural. Las ideas importan y tienen consecuencias. Si la mente es impotente y el conocimiento es una superstición, ¿por qué tiene que valorarse como más importante un curso sobre los grandes pensadores del mundo occidental que un curso sobre música moderna? ¿Por qué un estudiante tiene que hacer el esfuerzo de asistir a un curso de matemáticas cuando puede conseguir un crédito con un curso sobre tenis? Si no hay principios objetivos de conducta y si nadie es responsable de sus actos. ¿Por qué los ejecutivos de negocios no deben engañar a clientes y compradores? ¿Por qué los banqueros no deben engañar o apropiarse indebidamente de los fondos de sus clientes? ¿Por qué nuestros líderes políticos no deben mentirnos, engañarnos con acuerdos secretos, ocultarnos la información que necesitamos para realizar elecciones inteligentes? Si merecido y no merecido son ideas absurdas y reaccionarias. ¿Por qué la gente no debe saquear lo que quiera? ¿Por qué trabajar para vivir es superior a robar? Las ideas importan y tienen consecuencias. Lo que ha surgido en esta segunda mitad de siglo es una cultura que en muchos aspectos refleja las ideas que se enseñaron durante décadas en los departamentos de filosofía de las principales universidades del país, pasaron a otros departamentos y luego al resto del mundo. Se convirtieron en el saber recibido de nuestros principales intelectuales. Salieron a la luz en editoriales, programas de televisión, películas y tiras cómicas. Estas ideas son irracionales, no pueden mantenerse y hay un número cada vez mayor de pensadores que se oponen a ellas. Con todo, se leen y oyen por doquier, con la excepción del elogio al marxismo, la evidencia empírica ha arrojado el socialismo a la basura de la historia. Las ideas son mortales para la civilización, mortales para nuestra cultura y mortales para la autoestima. La cultura norteamericana es un campo de batalla entre los valores de responsabilidad personal y los valores de la intitulación. No es este el único conflicto cultural que podemos ver a nuestro alrededor, pero es uno de los más relevantes para nuestra autoestima. También está en la raíz de muchos de los demás. Somos seres sociales que realizamos plenamente nuestra humanidad solo en el contexto de la comunidad. Los valores de nuestra comunidad pueden inspirar lo mejor y lo peor que hay en nosotros. Una cultura que valora la mente, el intelecto, el conocimiento y la comprensión fomenta la autoestima,
una cultura que denigra la mente socava la autoestima. Una cultura en la que se supone que los seres humanos son responsables de sus actos apoya la autoestima, una cultura en la que nadie es responsable de nada trae la desmoralización y el desprecio de uno mismo. Una cultura que valora la responsabilidad personal fomenta la autoestima. Una cultura en la que se anima a las personas a considerarse víctimas fomenta la dependencia, la pasividad y la mentalidad soberbia. La evidencia de estas observaciones está a nuestro alrededor. La cultura norteamericana es un campo de batalla entre los valores de responsabilidad personal y los valores de la intitulación. Siempre habrá hombres y mujeres independientes que luchen por su autonomía y dignidad incluso en la cultura más corrupta y corrompedora. Igual que hay niños que salen de una niñez aterradora con su autoestima inmaculada. Pero un mundo que valora la conciencia, la aceptación de sí mismo, la responsabilidad personal, la autoafirmación, la conducta con propósito y la integridad. No predicará valores hostiles a ello ni leyes que desalienten o penalicen su ejercicio. Por ejemplo, no se enseñará a los niños a considerarse pecaminosos. No se recompensará más la obediencia que el cuestionamiento inteligente. No se enseñará a los estudiantes que la razón es una superstición, a las niñas que la feminidad equivale a la sumisión. No se elogiará el autosacrificio mientras se recibe con indiferencia el rendimiento productivo, los sistemas de bienestar. No penalizarán la opción de trabajar y las agencias reglamentarias no considerarán criminales a los productores. Cierta conciencia de estas realidades se refleja en el hecho de que quienes están verdaderamente interesados por los problemas de la subclase en Norteamérica están pensando cada vez más en la importancia de enseñar las habilidades cognitivas, los valores de la ética del trabajo, la responsabilidad personal, la competencia interpersonal, el orgullo de la posesión y las normas objetivas de rendimiento. La filosofía del victimismo no ha funcionado, como se evidencia en el constante empeoramiento de los problemas sociales tras varias décadas de esa concepción. No ayudamos a los pobres diciéndoles que la responsabilidad es del mundo, que ellos son impotentes y que no hay que esperar nada de ellos. Christopher Latch no es un defensor del individualismo y ha sido un destacado crítico del movimiento de la autoestima, lo que hace más interesantes sus observaciones sobre esta cuestión. Hace realmente falta señalar, a estas alturas, que las políticas públicas basadas en un modelo terapéutico del Estado han fracasado miserablemente, una y otra vez. Lejos de fomentar el respeto a uno mismo, han creado un país de personas dependientes. Han dado lugar a un culto de la víctima en el que los derechos se basan en la muestra de toda la serie de daños infligidos por una sociedad egoísta. La política de la compasión degrada tanto a las víctimas, reduciéndolas a objetos de pena, como a sus supuestos benefactores, que consideran más fácil apenarse de sus conciudadanos que someterlos a normas impersonales, cuyo logro les haría respetables. La compasión se ha convertido en la cara humana del desprecio. En nuestra exposición del objetivo de vivir con propósito hablé de prestar atención a los resultados. Si nuestras acciones y programas no producen los resultados pretendidos y prometidos, lo que tenemos que revisar son nuestras premisas básicas. Se ha señalado con razón que hacer más de lo que no funciona, no funciona. Una cultura de la autoestima es una cultura de la responsabilidad, lo que significa de la responsabilidad personal. Los seres humanos no tenemos otra manera de prosperar más que vivir benévolamente unos con otros. En el capítulo 12, La filosofía de la autoestima, examiné las premisas que apoyan la autoestima y que los 6 pilares apoyan y estimulan. Una cultura en la que estas premisas dominen, estén entrelazadas en el tejido de la crianza infantil, la educación, el arte y la vida organizativa, será una cultura de alta autoestima. En la medida en que dominen las premisas contrarias veremos una cultura hostil a la autoestima. Esto no es una posición pragmatista, no quiero decir que tengamos que suscribir estas ideas porque apoyan la autoestima, sino que como estas ideas están en sintonía con la realidad, están en sintonía y apoyan la autoestima. Este audiolibro tiene un enfoque psicológico, no filosófico,
y por ello he expresado estas ideas de forma muy personal, como existen las creencias en una conciencia individual. Pero si el lector piensa que las implicaciones de este libro hacen que sea una obra tanto de filosofía como de psicología, no estará equivocado. El individuo y la sociedad. Vivimos en un mar de mensajes acerca de la naturaleza de nuestro valor y las normas por las que debemos juzgarlo. Cuanto más independientes somos, más críticamente examinamos estos mensajes. A menudo, el reto está en reconocerlos por lo que son, ideas y creencias de otras personas que pueden tener mérito o no. En otras palabras, el reto no es considerar los supuestos de nuestra cultura como algo dado, como la realidad, sino admitir que es posible cuestionar los supuestos. Estoy seguro de que, cuando era muchacho, me benefició el que el dicho favorito de mi padre fuese: no tiene que ser así necesariamente. Las culturas no estimulan el poner en cuestión sus propias premisas. Uno de los sentidos de vivir conscientemente tiene que ver con nuestra conciencia de que las creencias de los demás son solo eso, sus creencias, y no necesariamente la verdad última. Esto no significa que el vivir conscientemente se exprese en el escepticismo. Se expresa en el pensamiento crítico. El reto no es considerar los supuestos de nuestra cultura como algo dado, como la realidad, sino admitir que es posible cuestionar los supuestos. Hay tensiones entre el programa de una sociedad y el de cualquier individuo que pueden ser inevitables. Las sociedades se interesan principalmente por su supervivencia y perpetuación. Tienden a estimular los valores que, según ellas, sirven a este fin. Estos valores pueden no tener nada que ver con las necesidades de crecimiento o las aspiraciones personales de los individuos. Por ejemplo, una nación o tribu militarista tiende a valorar las virtudes guerreras, agresividad, indiferencia al dolor, obediencia absoluta a la autoridad, etc. Pero esto no significa que desde el punto de vista del individuo sus intereses sean servidos identificando la masculinidad o la valía con esos rasgos particulares. Aun cuando se le animará o presionará para ello. Este puede fijar un programa personal propio, que su cultura puede tildar de egoísta, como por ejemplo la vida de un estudioso. Al vivir de acuerdo con sus propias normas, da muestras de integridad de acuerdo con sus criterios, su sociedad puede calificarle de desleal o de tener una visión pequeña o estrecha. O bien, una sociedad puede identificar sus intereses con una gran población en crecimiento, en cuyo caso se animará a las mujeres a creer que no hay gloria comparable a la maternidad. Y ningún otro estándar que la feminidad. Pero una mujer individual puede ver su vida de otro modo. Sus valores pueden llevarle a una profesión que imposibilita o retrasa la maternidad, y puede tener o no la independencia para juzgar su vida según sus propias normas. Y comprender la maternidad de forma diferente a la de su madre, su sacerdote o sus contemporáneos, que, una vez más, pueden calificarla de egoísta. La persona común tiende a juzgarse a sí misma por los valores dominantes en su medio social, transmitidos por sus familiares, sus líderes políticos o religiosos, sus maestros, los editores de los periódicos o la televisión y el arte popular como las películas. Estos valores pueden ser racionales o no y pueden responder o no a las necesidades del individuo. A veces me preguntan si una persona no puede conseguir una verdadera autoestima conformándose y viviendo según normas culturales en las que tal vez no haya meditado nunca, y menos aún cuestionado. Y que no necesariamente tienen mucho sentido. ¿No es acaso la seguridad física y mental de estar integrado en un grupo una forma de autoestima? ¿Acaso la convalidación y apoyo del grupo no dan lugar a la experiencia de verdadera valía personal? El error aquí está en identificar cualquier sensación de seguridad o comodidad con la autoestima. La conformidad no es eficacia personal, la popularidad no es respeto a uno mismo. Sean cuales sean sus gratificaciones, el sentido de pertenencia al grupo no equivale a la confianza en mi mente o en la capacidad de dominar los desafíos de la vida. El hecho de que los demás me aprecien no garantiza que yo me estime a mí mismo. La verdadera autoestima es cómo nos sentimos con nosotros mismos cuando no todo va bien. Si llevo una vida de rutina irreflexiva, sin desafíos o crisis,
Puedo ser capaz de sustraerme por un tiempo al hecho de que lo que tengo no es autoestima sino falsa autoestima. Cuando todo va bien, pero no es así como determinamos la presencia de la autoestima. La verdadera autoestima es cómo nos sentimos con nosotros mismos cuando no todo va bien. Esto significa cuando nos reta lo inesperado, cuando los demás discrepan de nosotros, cuando nos quedamos sin recursos, cuando el abrigo del grupo ya no puede protegernos de las tareas y riesgos de la vida. Cuando hemos de pensar, elegir, decidir y actuar y nadie nos orienta o aplaude. En estos momentos se revelan nuestras premisas más profundas. Una de las mayores mentiras que nos han contado nunca es que es fácil ser egoísta y que el autosacrificio supone fuerza espiritual. Las personas se sacrifican miles de veces cada día. Esta es su tragedia. Respetarse a uno mismo, respetar la propia mente, criterio, valores y convicciones es el acto último de valor. Veamos lo raro que es. Pero es lo que nos exige la autoestima. Referencias. Margaret Kavenapuku //o Honolulu, Bishop Museum Press, 1985. Margaret Mead, Coming of Age in Samoa, Nueva York, New American Library, 1949. Rattray Taylor, Saxon History, Nueva York, Harper Torch Books, 1973. Jonathan Rauch, A Search for the Soul of Japan, Los Angeles Times Magazine, 8 de marzo de 1992. Harold Bloom, The American Religion, Nueva York, Simon y Schuster, 1992. Christopher Latch, In Defense of Shame, The New Republic, 10 de agosto de 1992. Para una exposición excelente de la historia de los hombres, véase la obra de Warren Farrell, The Myth of Male Power, Nueva York, Simon y Schuster, 1993. Gracias por escuchar este audiolibro. Espero que lo estés disfrutando mucho y te esté siendo de gran utilidad. Para más audiolibros visita el canal de YouTube, Audiolibros de Abundancia. Suscríbete para más contenido actualizado. Si quieres expresar algo, por favor deja un comentario. Si te gustó, por favor dale un me gusta. Gracias. Capítulo 18. Conclusión. El séptimo pilar de la autoestima. En un capítulo anterior dije que la necesidad de autoestima es una llamada al héroe que llevamos dentro. Aunque el significado de esto se desarrolla a lo largo de toda la exposición, vamos a explicarlo ahora concisamente. Significa la disposición y la voluntad de vivir estas 6 prácticas aun cuando puede no ser fácil hacerlo. Tenemos que superar la inercia, abandonar los temores, afrontar el dolor o permanecer solos en la lealtad a nuestro criterio, incluso contra aquellos a quienes amamos. Por muy enriquecedor que sea nuestro entorno, la racionalidad, la responsabilidad de uno mismo y la integridad nunca son automáticas, siempre representan un logro. Somos libres de pensar o dejar de pensar, libres de ampliar la conciencia o contraerla, libres de avanzar hacia la realidad o retirarnos de ella. Los 6 pilares suponen una elección. El vivir conscientemente requiere un esfuerzo. El generar y mantener la conciencia es un trabajo. Cada vez que optamos por elevar nuestro nivel de conciencia, actuamos contra la inercia. Nos enfrentamos a la entropía, a la tendencia de todo el universo a abocarse al caos. Al elegir pensar, nos esforzamos por crear una isla de orden y claridad en nosotros mismos. El primer enemigo de la autoestima al que hemos de vencer es la pereza, que puede ser el nombre que damos a las fuerzas de la inercia y entropía en su manifestación psicológica. El término pereza no lo encontramos habitualmente en los libros de psicología. Y sin embargo, ¿desconoce a alguien que en ocasiones fallamos solo por la falta de voluntad para aplicar el esfuerzo de una respuesta adecuada? En la psicología de la autoestima, denominé antiesfuerzo a este fenómeno. Por supuesto, en ocasiones la pereza está motivada por la fatiga, pero no necesariamente. A veces somos sencillamente perezosos, es decir, no nos enfrentamos a la inercia, no nos decidimos a despertarnos.
El otro dragón al que quizá tenemos que vencer es el impulso a evitar el malestar. El vivir conscientemente quizá nos obligue a enfrentarnos a nuestros temores, puede ponernos en contacto con un dolor no resuelto. La aceptación de uno mismo puede exigirnos dar valor a pensamientos, sentimientos o acciones que alteran nuestro equilibrio, puede conmover nuestro concepto oficial de nosotros mismos. La responsabilidad personal no obliga a afrontar nuestra soledad radical, nos exige olvidar las fantasías de un Salvador. La autoafirmación supone el valor de arriesgarnos a ser nosotros mismos. El vivir con propósito socava nuestra tendencia a la pasividad y nos impulsa a una vida exigente y proactiva, nos obliga a ser creadores. El vivir con integridad nos exige elegir nuestros valores y convicciones, en ocasiones exige elecciones difíciles. Si adoptamos una perspectiva amplia es fácil ver que las personas con alta autoestima son más felices que las de baja autoestima. La autoestima es el mejor predictor de la felicidad que tenemos. Pero a corto plazo la autoestima exige la disposición a soportar el malestar cuando ello es lo que exige nuestro crecimiento espiritual. Si una de nuestras mayores prioridades es evitar el malestar, si hacemos que éste sea un valor mayor que nuestra consideración personal. En situaciones de presión abandonaremos las 6 prácticas precisamente cuando más las necesitamos. El deseo de evitar el malestar no es, en sí mismo, un vicio. Pero cuando el entregarnos a él nos incapacita para ver realidades importantes y nos aparta de acciones necesarias, conduce a la tragedia. Esta es la pauta básica. Primero evitamos atender a lo que tenemos que atender, porque no deseamos sentir dolor. Entonces nuestra evitación nos causa problemas que no queremos afrontar porque producen dolor. Entonces la nueva evitación crea problemas adicionales que no nos molestamos en examinar y así sucesivamente. Se amontona una evitación sobre otra, un dolor extrañado sobre otro. Este es el estado de la mayoría de los adultos. He aquí la inversión de la pauta básica. Primero decidimos que nuestra autoestima y nuestra felicidad importan más que el malestar o dolor a corto plazo. Entonces damos pequeños pasos para ser más conscientes, aceptarnos más, ser más responsables, etc. Percibimos que cuando hacemos esto nos gustamos más. Esto nos anima a perseverar e intentar ir más lejos. Nos volvemos más veraces con nosotros mismos y con los demás. Surge la autoestima. Entonces aceptamos encargos más difíciles. Nos sentimos un poco más duros, un poco más llenos de recursos. Nos resulta más fácil enfrentarnos a las emociones decepcionantes y a las situaciones amenazantes, sentimos que tenemos más dotes para hacer frente a la realidad. Nos volvemos más autoafirmativos. Nos sentimos más fuertes. Estamos construyendo el equivalente espiritual de un músculo. Nos percibimos a nosotros mismos más poderosos, vemos las dificultades con una perspectiva más realista. Nunca estamos libres del temor o el dolor, pero han disminuido de manera inconmensurable y ya no nos intimidan. La integridad nos parece menos amenazante y más natural. Si todo el proceso fuese tan fácil, si no tuviese ningún momento de dificultad, si nunca necesitásemos perseverancia y valor, todo el mundo tendría una buena autoestima. Pero una vida sin esfuerzo, lucha o sufrimiento es un sueño infantil. Ni la lucha ni el dolor tienen un valor intrínseco. Cuando es posible evitarlos sin consecuencias dañinas, hay que evitarlos. Un buen psicoterapeuta intenta hacer el proceso de crecimiento no más difícil de lo que tiene que ser. Cuando examino mi propia trayectoria de psicoterapeuta durante las 3 últimas décadas, veo que una de mis metas ha sido hacer que el autoexamen, la confrontación con uno mismo y el fomento de la autoestima sean lo menos estresantes posible. La evolución de mi enfoque y técnica ha tenido esta intención desde el principio. Una de las maneras de conseguirlo es ayudando a la gente a ver que hacer lo necesario aunque difícil no tiene por qué ser una gran cosa. No tenemos que ser catastrofistas en relación a nuestro miedo o malestar. Podemos aceptarlos como parte de la vida. Afrontarlos y tratarlos lo mejor que sepamos y avanzar en la dirección de nuestras mejores posibilidades.
pero siempre necesitamos voluntad. Necesitamos perseverancia. Necesitamos valor. La energía para este compromiso solo puede proceder del amor a nuestra vida. Este amor es el principio de la virtud. Es el trampolín para nuestras aspiraciones más elevadas y nobles. Es la fuerza motriz que impulsa los 6 pilares. Es el 7º pilar de la autoestima. Apéndice A. Crítica de otras definiciones de autoestima. Para centrar mi definición de autoestima en un contexto, me gustaría comentar otras definiciones representativas propuestas con anterioridad. El padre de la psicología americana es William James. En su libro, Principios de Psicología, publicado originalmente en 1890, encontramos el primer intento de definición de autoestima conocido. A mí, que hasta el momento he apostado todo a ser psicólogo, me mortifica que otros sepan de psicología más que yo. Pero estoy contento de estar sumido en la mayor ignorancia en griego. Mi desconocimiento en esa materia no me produce, en absoluto, ninguna humillación personal. De haber tenido pretensión de ser lingüista, me sucedería exactamente lo contrario. Como no lo he intentado, no puede haber fracaso alguno. Sin fracaso, no hay humillación. Así pues, nuestro sentimiento personal en este mundo depende enteramente de lo que nos propongamos ser y hagamos. Está determinado por la razón de nuestras realizaciones a nuestras supuestas potencialidades. Una fracción de nuestras potencialidades es el denominador y el numerador de nuestro éxito. Así, la autoestima es igual al éxito, dividido por las pretensiones. Tal fracción puede aumentar tanto disminuyendo el denominador como aumentando el numerador. Como dije en la introducción, quien quiera que hable de autoestima habla inevitablemente de sí mismo. Lo primero que James nos dice de sí mismo es que basa su autoestima en lo bien que se compara con los demás en el ámbito por él elegido. Si nadie puede equipararse a él en conocimiento, su autoestima está satisfecha; si alguien le supera, su autoestima está destrozada. Lo que dice James es que de alguna manera coloca su autoestima a merced de los demás. En su vida profesional esto le hace tener un interés encubierto en estar rodeado por gente de categoría inferior, le da razón para temer el talento en vez de aceptarlo, admirarlo y sentir placer. Esta no es una fórmula para una robusta autoestima sino una receta contra la ansiedad. Ligar nuestra autoestima a cualquier factor fuera de nuestro control de voluntad, como por ejemplo las elecciones o las acciones de los demás, es estar abocado a la angustia. El que mucha gente se juzgue a sí misma precisamente de esta manera es lo que constituye su tragedia. Si la autoestima es igual al éxito dividido por las pretensiones, entonces, como señala James, es posible proteger igualmente bien la autoestima aumentando el éxito personal o rebajando las pretensiones personales. Esto significa que una persona que no aspire a nada, ni en su trabajo ni en su manera de ser, y lo consigue, y una persona con grandes logros y un carácter elevado, son iguales en autoestima. No creo que esta sea una idea a la que alguien pueda haber llegado prestando atención al mundo real. Las personas con aspiraciones tan bajas que las satisfacen inadvertidamente y sin esfuerzo, no destacan por su bienestar psicológico. Está claro que el hecho de vivir de acuerdo con nuestros estándares y valores personales, lo que James desafortunadamente denomina pretensiones, está relacionado con nuestra autoestima. El valor de la exposición de James está en llamar la atención sobre este hecho. Pero esto no se puede entender correctamente en un vacío, como si el contenido de nuestras normas y valores fuera irrelevante y no importara más que la fórmula neutral que James propone. Literalmente, su fórmula es menos una definición de autoestima que una afirmación relativa a su convicción de que el nivel de autoestima está determinado. No en algunas personas desafortunadas, sino en todo el mundo. Uno de los mejores libros escritos sobre la autoestima es The Antecedents of Self-Esteem, de Stanley Coopersmith. Su investigación sobre la contribución de los padres sigue siendo de inestimable valor. Coopersmith escribe lo siguiente: entendemos por autoestima la evaluación que la persona realiza y que habitualmente mantiene en relación a sí misma.
Expresa una actitud de aprobación o de desaprobación e indica hasta qué punto la persona se considera capaz, importante, con éxito y digna. Brevemente, la autoestima es un juicio personal de valor que se expresa en actitudes de la persona hacia sí misma. En relación a James, esta formulación representa un gran paso adelante. Nos habla de una manera mucho más directa sobre lo que es nuestra experiencia de autoestima. Aunque hay preguntas que plantea y que se quedan sin respuesta. ¿Capaz de qué? Todos nosotros somos capaces en unas áreas y en otras no. ¿Capaz en relación con todo aquello que emprendamos? ¿Entonces debe la ausencia de una competencia adecuada disminuir la autoestima? No creo que Coppersmith quisiera sugerir esto, pero se sugiere esa implicación. Pero, ¿qué significa esto? ¿De qué manera? ¿Importante a los ojos de los demás? ¿De quiénes? ¿Según qué normas? Con éxito. ¿A qué se refiere? ¿Significa esto el éxito mundano? ¿Éxito económico? ¿Éxito profesional? ¿Éxito en relación a qué? No dice que la autoestima contiene la idea de que el éxito es apropiado. Él dice que la autoestima contiene la idea de percibirse a sí mismo con éxito, lo que es totalmente diferente y molesto en sus implicaciones. Digno. ¿De qué? ¿De felicidad? ¿De dinero? ¿De amor? ¿De todo aquello que la persona desee? Lo que creo que Coppersmith quiere decir por digno, es más o menos lo que incluyo en mi definición, pero él no dice eso. Otra definición es la que ofrecen Richard L. Bednar, M. Gowen Wells y Scott R. Peterson en su libro, Self-Esteem, Paradoxes and Innovations in Clinical Theory and Practice. Definimos la autoestima como un sentido subjetivo y permanente de la aprobación realista de uno mismo. Refleja cómo la persona se percibe y valora a sí misma en los niveles más fundamentales de la experiencia psicológica. Fundamentalmente, entonces, la autoestima es un sentido permanente y afectivo del valor personal basado en una percepción precisa de uno mismo. Aprobación. ¿Relacionada con qué? Todo lo que está relacionado con el yo, desde la apariencia física a los actos, al funcionamiento intelectual. No nos lo dice. Se percibe y valora a sí misma. ¿En relación con qué cuestiones y criterios? Un sentido permanente y afectivo del valor personal basado. ¿Qué significa esto? Por otro lado, lo que me gusta de esta formulación es la observación de que una genuina autoestima está basada en la realidad. Una de las definiciones más ampliamente publicadas sobre la autoestima se encuentra en Toward a State of Esteem, the Final Report of the California Task Force to Promote Self and Personal and Social Responsibility. En esta obra se define la autoestima como apreciar mi propia valía e importancia y tener el carácter de ser responsable de uno mismo y de actuar con responsabilidad con los demás. En esta definición encontramos la misma ausencia de especificación que en las demás definiciones. Dignidad e importancia. ¿En relación a qué? Hay otro problema en la definición de esta comisión. Introducir en la definición lo que obviamente se considera que es una fuente básica de una autoestima saludable. Es decir, ser responsable con uno mismo y actuar con responsabilidad con los demás. Una definición de un estado psicológico pretende decirnos lo que es un estado, no cómo se llega a ese estado. Las personas que ofrecieron esta definición querían que entendiéramos que si no actuamos con responsabilidad con los demás no poseeremos una autoestima saludable. Si es así, están probablemente en lo cierto. Pero ¿forma esto parte de la definición o es una cuestión diferente? Casi con toda seguridad, tal definición está influida por unas consideraciones políticas más que científicas. Asegurar a la gente que los defensores de la autoestima no están fomentando un egoísmo mezquino, irresponsable. Finalmente, están aquellos que pertenecen a un movimiento de autoestima que anuncian que la autoestima significa yo soy capaz y digno de ser amado. De nuevo, nos debemos preguntar. ¿Capaz? ¿De qué?
Soy un gran esquiador, un brillante abogado y un chef de primera categoría. Pero, no me siento competente para evaluar independientemente los valores morales que mi madre me enseñó. Pienso. ¿Quién soy yo para saberlo? ¿Soy capaz? ¿Poseo autoestima? En relación a digno de ser amado. Sí, el sentirse digno de ser amado es una de las características de una autoestima saludable, también lo es el sentirse merecedor de la felicidad y del éxito. ¿Es sentirse digno de ser amado más importante? Evidentemente, ya que los otros dos ejemplos no se mencionan. ¿Por qué razonamiento? No recargaré esta crítica, ofreciendo ejemplos adicionales que solo reflejarían variaciones de las mismas dificultades. Recomendaciones para seguir estudiando. El núcleo central de mi trabajo ha sido el estudio de la autoestima, su papel en la vida humana y, más particularmente, su impacto en el trabajo y en el amor. Si ha encontrado valiosa la obra que acaba de escuchar, le sugiero, además, las siguientes obras para seguir leyendo o escuchando. Nathaniel Branden, La psicología de la autoestima. Este es mi primer estudio teórico mayor y una visión general de toda el área. A diferencia de mis últimos libros, pone mayor énfasis en los fundamentos filosóficos de mi trabajo. Trata de cuestiones como: ¿cuál es el significado y la justificación del concepto de libre albedrío? ¿Cuál es la relación entre la razón y la emoción? ¿De qué manera la racionalidad y la integridad se relacionan con la autoestima? ¿Qué valores morales alientan la autoestima y cuáles la socavan? ¿Por qué es la autoestima la clave de la motivación? Nathaniel Branden, Breaking Free. Es un estudio de los orígenes negativos de los conceptos sobre uno mismo en la infancia, ilustrados mediante una serie de ejemplos tomados de mi práctica clínica. A través de estas historias vemos de qué manera los adultos pueden ejercer una influencia adversa en el desarrollo de la autoestima infantil. Indirectamente, por lo tanto, el libro es un manual del arte de criar a un hijo. Nathaniel Branden, The Sun South. Este libro examina el doloroso y extendido problema de la alienación personal, en el que la persona desconecta de su mundo interno e indica los senderos para su recuperación. Este libro ha sido especialmente útil para los hijos mayores de familias con disfunciones. Es una visión nueva de la relación entre la razón y la emoción y que estudia el tema más detenidamente que en mis trabajos anteriores, tanto en su alcance como en la profundidad. Demuestra cómo y por qué la aceptación de uno mismo es esencial para una autoestima saludable y resalta la manera de llegar a una integración armoniosa entre pensamiento y sentimiento. Nathaniel Branden, The Psychology of Romantic Love. En este libro estudio la naturaleza y el significado del amor romántico. Las diferencias con respecto a otros tipos de amor, su desarrollo histórico y sus particulares desafíos en este mundo moderno. Suscita cuestiones del tipo: ¿qué es el amor? ¿Por qué nace el amor? ¿Por qué algunas veces fructifica? ¿Por qué algunas veces muere? Nathaniel Branden, What Love Asks of Us. Originariamente se publicó con el nombre de The Romantic Love, Question and Answer Book. Esta edición revisada y aumentada, escrita con mi esposa y colega, Davros Branden, trata de las preguntas que nosotros oímos con mayor frecuencia a quienes luchan contra los desafíos concretos para hacer que el amor funcione. Cubre una amplia variedad de temas. La importancia de la autonomía en las relaciones. El arte de la comunicación efectiva. Las habilidades para resolver el conflicto. Los celos. La infidelidad. Los desafíos de los niños. Los desafíos de la familia política. Cómo sobrevivir a la pérdida del amor. Nathaniel Branden, el respeto hacia uno mismo. De nuevo volvemos a la naturaleza de la autoestima y a su papel en nuestra existencia. Este libro es menos filosófico que La psicología de la autoestima y con un enfoque más desarrollado. Observa cómo emerge el yo, evoluciona y avanza progresivamente a niveles más altos de individualización. Estudia lo que pueden hacer los adultos para elevar su nivel de autoestima.
Examina la psicología de la culpa. Trata de la relación existente entre la autoestima y el trabajo productivo. Defiende una moralidad del interés personal ilustrado. Desafía la noción tradicional de que el sacrificio personal es la esencia de la virtud. Nathaniel Branden, All of You Could Hear What I Cannot Say. Es un libro de ejercicios. Enseña la esencia de mi técnica de completar frases y cómo puede utilizarla una persona que trabaje sola en una exploración personal para la comprensión de uno mismo. La curación de sí mismo y el crecimiento personal. Nathaniel Branden, The Art of Self-Discovery. Este libro lleva más lejos el trabajo del anterior volumen sobre completar frases y sobre la exploración de uno mismo. Originariamente se publicó como To See What I See and Know What I Know. Esta edición revisada y aumentada proporciona también a los asesores y psicoterapeutas instrumentos que pueden utilizar en su práctica clínica. Nathaniel Branden, Cómo mejorar su autoestima. El propósito de este libro es proporcionar al lector estrategias específicas para elevar su autoestima. El estudio es más concreto que en mis trabajos previos, está orientado más hacia la práctica. Está dirigido igualmente a la gente que trabaje en su desarrollo personal y a los padres, a los profesores y a los psicoterapeutas, a quienes se invita a trabajar con las técnicas presentadas. Nathaniel Branden, Judgment Day, My Years with Ayn Rand. Este libro biográfico expone mi desarrollo personal e intelectual, que incluye las subidas y las bajadas y también las alzas de mi autoestima. A través de la relación con 3 mujeres, y cuyo punto clave es mi relación con la filósofa novelista Ayn Rand de El manantial, la rebelión de Atlas. Describe los contextos extraordinarios en los que hallé algunas de mis ideas psicológicas más importantes e incluye la primera vez que comprendí, a la edad de 24 años, la importancia suprema de la autoestima en el bienestar de las personas. Nathaniel Branden, El poder de la autoestima. Un breve extracto de mis ideas centrales en esta área. Este libro está pensado como una introducción básica. En el Branden Institute for Self-Esteem en Los Ángeles ofrecemos psicoterapia y asesoramiento familiar, seguimiento continuado de grupos de autoestima. Se dan conferencias, seminarios y talleres, consulting adhesivos. Se hacen programas de autoestima de alto rendimiento para organizaciones y se ofrecen consultas por teléfono a clientes particulares y a grupos. Agradecimientos. Deseo expresar mi aprecio a mi editor, Tony Burbank, por la energía y el entusiasmo que aportó a este proyecto y por todas las sugerencias útiles. Doy las gracias también a mi agente literario, Nat Sobo, por no haber escatimado su ayuda y dedicación. Y, finalmente, desearía expresar mi amor y mi gratitud a mi esposa, Devers, por su entusiasmo con el libro. Lo estimulante de nuestras conversaciones en torno a él y por las ideas sugerentes que a menudo me proporcionó. Este es el capítulo final de Nathaniel Branden, Los 6 pilares de la autoestima. Gracias por haber escuchado este audiolibro. Gracias por haberme acompañado a lo largo de este viaje, por la paciencia y el apoyo. Gracias por formar parte de esta hermosa comunidad. Espero que lo hayas disfrutado mucho y te haya sido de gran utilidad. Para más audiolibros visita el canal de YouTube, Audiolibros de Abundancia. Suscríbete para más contenido actualizado. Si quieres expresar algo, por favor deja un comentario. Si te gustó, por favor dale un me gusta. Gracias.